Por favor, tomen asiento. Compañeros, últimas tomas. Vamos a comenzar. Gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, secretaria y portavoz del Consell de la Generalitat Valenciana, a la que va a presentar don Ismael Serrano, cantautor. Querido Ismael, la tribuna es suya. Slavoj Žižek cuenta una interesante historia de los tiempos en los que existía el muro de Berlín. Un tipo vive en la Alemania Oriental y es enviado a trabajar a Siberia. Consciente de que la censura va a revisar sus cartas, les dice a sus amigos: establezcamos un código. Si escribo con tinta azul, lo que os cuento en la carta es verdad. Si escribo con tinta roja, lo que os cuento en ella es mentira. Al cabo de un par de semanas llega la primera carta. Está escrita íntegramente con tinta azul. Y dice así: amigos, la vida en Siberia es maravillosa. En los supermercados podemos comprar todo tipo de alimentos. En los cines podemos ver maravillosas películas occidentales. Nuestros apartamentos son grandes y lujosos. El único problema es que es imposible encontrar tinta roja por ningún lado. Encontrar tinta roja en estos días es difícil. Se impone un relato único escrito en tinta azul, incuestionable, indeleble. Con tinta azul se ha escrito el relato de esta crisis. Se nos hablaba de ella como un fenómeno de la naturaleza, como si de un huracán o un terremoto se tratara, como si no hubiera responsables en la debacle. Se hablaba de los ajustes impuestos con la excusa de la crisis con un determinismo implacable. Nada se podía hacer, esa era la única senda a transitar, no existía alternativa. Los que generaron la crisis impusieron las condiciones y cargaron el peso de los ajustes sobre los ciudadanos que nada tenían que ver con su origen. Se nos dijo que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. El acceso a una vivienda, el trabajo digno y bien remunerado dejó de ser un derecho para convertirse en un privilegio, cuando no un problema, como para algunos el acceso al empleo de las mujeres. Según datos del CIS, el 30,3% de los españoles ingresa menos de 600 euros al mes, el 44,5% menos de 900, el 58% menos de 1.200 euros. Pero estamos recuperándonos. Recientemente el FMI pedía a España que se rebajen más los salarios, pero estamos recuperándonos. Por poner un ejemplo, los contratos en la hostelería, el sector que más empleo genera, beneficiado entre otras cosas por los récords en la entrada de turistas al país, ocupan un 24,5% del total de los trabajadores, el porcentaje más alto desde que comenzó la crisis. Sin embargo, su salario medio supone un 39% menos que la remuneración media. Pero estamos recuperándonos. Se cuestiona el estado del bienestar, se recorta en sanidad, la ley de dependencia se convierte en papel mojado, pero estamos recuperándonos. Hace ya 25 años compuse una canción titulada Papá, cuéntame otra vez. Y ahora me acerco a la edad que tenía mi padre cuando la canté por primera vez. Junto con mi hermano Daniel, intentábamos hacer una canción que supusiera una bronca generacional, el reproche a la generación de mis padres porque el mundo que nos tocaba vivir era muy diferente aquel por el cual lucharon. Además, nos parecía que el relato que habían escrito en torno a su juventud omitía una parte de renuncia que sentíamos que debía ser contada. Desde la arrogancia propia de nuestra juventud, abroncábamos a nuestros padres. Éramos conscientes de que mucha gente se había jugado la vida, la había dado para que nosotros pudiéramos disfrutar de las libertades que nos permitían cantar canciones como estas. Pero condenando al olvido a toda esa gente que lo dio todo, se habían dejado de lado sueños que quizás había merecido la pena rescatar del paso del tiempo. Nosotros, Daniel y yo, en aquella canción les recriminábamos su actitud ante el relato escrito. Y ahora que me acerco a la edad que tenía mi padre cuando le canté esta canción por primera vez, caigo en la cuenta de una cosa. Ellos, al menos, tienen un relato. Un relato escrito con tinta azul quizá, pero un relato al fin y al cabo, propio, épico.
Durante mucho tiempo dudé de si nosotros seríamos capaces de escribir nuestro propio relato. Una historia que contara a nuestros hijos sobre el tiempo en el que, quién sabe, intentamos cambiar el mundo. Ahora, creo, las cosas están cambiando. Una generación emergente está escribiendo su propio relato. Gente muy joven que hasta ahora le daba la espalda al debate de las ideas, ahora participa en él activamente y asume el protagonismo que le corresponde, exigiendo una nueva sensibilidad política. Mónica Oltra representa esa nueva política que participa de la propuesta de un nuevo relato. Durante toda su vida política en Valencia se ha enfrentado a lo peor de ese viejo relato, el espejismo de una España boyante utilizado para ponerlo público al servicio de intereses privados, la política entendida como un mecanismo de enriquecimiento propio. Oltra se enfrentó a esa vieja política dedicada al saqueo de los recursos públicos, al uso partidista de las instituciones, utilizadas por unos pocos para mantener sus propios privilegios. Es difícil encontrar esa tinta roja, esa tinta con la que poder conocer algo de la verdad oculta entre los resquicios de la realidad, esa tinta que nos permite entender que no estamos solos en la búsqueda de un mundo mejor. Mónica tiene esa tinta y con ella dibuja el camino hacia otro futuro, otra forma de entender la sociedad y la política. Lo ha demostrado con su compromiso con la palabra dada a la gente, con su vocación de servicio a la ciudadanía, antes en la oposición, ahora en el gobierno. El oficio de cantautor y de político quizá no debieran ser tan diferentes. Al fin y al cabo, se trata de observar, escuchar, ser permeable ante una sociedad que merece espacios de encuentro para entender que no está sola en sus miedos, en sus anhelos, en su búsqueda de tinta roja. Ambos oficios exigen saber escuchar, saber mirar. Y quizás se trate de eso, de mirar con calma para encontrar esa tinta roja. Quizá no está tan lejos como pensábamos. Quizás se trate de buscar con un poco más de calma, en el viejo cajón de la mesilla, donde todo se pierde, bajo los cojines del sofá, donde todo se encuentra, en la mano dada, en la canción escrita. Quizá está delante de nuestras narices y no somos capaces de verla. Para ayudarnos en la búsqueda es bueno contar con gente como ella. Con todos ustedes, Mónica Oltra. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias per estar aquí. President Ximo Puig, consellers, conselleres, moltes gràcies per l'esforç que heu fet per estar ací. Membres de les Corts Valencianes, gràcies per estar ací, especialment a Maria José Català, que representa el grup parlamentari popular. Per a mi és un honor que estigués avui ací. També als altres, als amics, als companys, membres del Congrés dels Diputats, els que heu vingut de València, los que habéis venido y las que habéis venido de Madrid, muchas gracias. Y también a José Luis Rodríguez, presidente del foro, obviamente, por haberme invitado a darme esta oportunidad. Gracias, querido Ismael, por tus palabras. Se nos han puesto los ojos llorosos, a ti y a mí. Pero sobre todo, muchas gracias por hacer crecer la poesía en los rincones más oscuros y desesperanzados de este mundo. No es fácil encontrar hoy en día la belleza, y menos encontrarla en la política, en la exclusión, en la desigualdad, en tantas situaciones difíciles y desesperadas que viven miles de personas. Tú lo consigues, despertando conciencias y acariciando corazones. Tampoco, si me apuran, es fácil cantar al amor en los tiempos que corren, en los tiempos que no son del cólera, pero sí de la cólera. Y tú lo haces como nadie, querido Ismael. Debo hacerte una confesión. Tus canciones hace tiempo que me acompañan. Mucho tiempo parece, ¿no? Algunas se convirtieron en banda sonora de mi vida. Algunas las canto con mi hijo, el pequeño ya. Jamás hice cola para pedir un autógrafo, salvo el día que presentaste el disco La traición de Wendy en Valencia. Nunca lo hice con nadie más. Seguro que no te acuerdas, pero yo sí. Sin embargo, la canción que se convirtió casi en un himno en mi vida fue la de No estarás sola. Y lo sigue siendo. Casi fue premonitoria. Tu revolución llenará sonrisas, dice la canción. Pues aquí estamos, revolucionando cada día, armados solo con una sonrisa y un guiño de ojo.
Así es que no es inocente que la cultura, a través de la música, la que tú hoy aquí representas, tenga una presencia aquí importante, y lo tiene para reivindicar la cultura como motor económico, obviamente de creación de empleo y de riqueza, en un modelo productivo alternativo al que padecemos, pero sobre todo lo tiene como herramienta de emancipación humana, porque a un pueblo culto nadie lo puede tiranizar. Quizá por eso la cultura tenga tantos enemigos. Pero al menos yo no concibo la vida, ni tampoco la política, sin poesía. Gracias. Permítanme, no obstante, pasarme de la poesía a la prosa y compartir con ustedes una certeza matemática y una duda metafísica. La certeza matemática es el hecho incontrovertible, pero a menudo olvidado, de que la distancia que separa Valencia de Madrid es exactamente la misma en términos kilométricos que la que separa Madrid de Valencia. La duda metafísica, y créanme si les digo que es compartida por miles de valencianos, es una derivación del axioma anterior. Siendo la misma distancia en un sentido o en el otro, ¿cómo es posible que los valencianos estemos al corriente de los asuntos madrileños? No me refiero a los asuntos del conjunto del Estado, sino a los de la ciudad o a los de la comunidad autónoma, y los madrileños tengan un desconocimiento tan profundo de la realidad valenciana. Seguramente acabo de hacer una generalización injusta, como todas, porque la simple presencia de todos ustedes en esta sala demuestra un gran interés por conocer lo que sucede en la comunidad valenciana. Por eso se lo agradezco de nuevo. Es posible que sea un simple ejercicio de curiosidad, una especie de observación ante un hecho desconocido. ¿Qué está pasando en Valencia? Es una frase que se oye desde hace algún tiempo y que obedece a la machadiana reserva ante lo desconocido. Y lo desconocido para mucha gente es que en Valencia, en la Comunitat Valenciana, el 24 de mayo del año pasado sucedió un pequeño milagro que intentaré exponerles y que solo se explica si se conoce lo que durante los últimos 20 años pasó en nuestra comunidad, hizo el Partido Popular en nuestra comunidad. Hablo de pequeño milagro, y luego volveré sobre este tema, al hecho de que como consecuencia de las elecciones autonómicas y municipales de 2015, en la Comunidad Valenciana se constituyó un gobierno de coalición formado por un partido, el PSPB-PSOE, y una coalición de partidos, Compromís, y con el apoyo externo de un tercer partido, Podemos, a través de un pacto de legislatura que denominamos Acord del Botànic. Se denomina así porque se firmó en el Jardín Botánico de Valencia, un jardín que tuvo una defensa ciudadana férrea cuando un proyecto de especulación urbanística estuvo a punto de dañarlo gravemente. Al PSPB-PSOE ya lo conocen ustedes, pero para el mundo político y mediático de la capital del reino resultaba muy extraña una formación política de la que pocos habían oído hablar. Una formación política que además había conseguido la alcaldía de la ciudad de Valencia y a partir del 24 de mayo de 2015 gobierna en las principales ciudades valencianas, Castelló, Elx, Alacant, Sagunt, Alzira. Déjenme que les hable un poco de Compromís. Los que me conocen saben que no soy demasiado chauvinista de la sigla. Creo que las formaciones políticas son un instrumento para la acción política frente a la corriente mayoritaria que conceptúa los partidos, o mejor dicho, sus partidos, como fines en sí mismos, o les otorga un sentimiento de pertenencia como si de un equipo de fútbol se tratara. A mí no me gusta conceptuar así a los partidos. Sin embargo, creo que si algo hemos hecho bien en Compromís es organizarnos de manera que el diálogo y el consenso sean la base sobre la cual se toman las decisiones. Somos una coalición estable, formada por 3 partidos fundadores, algunas experiencias locales y personas que no quieren militar en ninguno de los partidos, sino formar parte directamente de la coalición. La toma de decisiones se estructura con base en grandes mayorías cualificadas y sobre la base del acuerdo entre las partes. Esto nos garantiza que jamás una mayoría del 51% puede imponer al otro 49% su voluntad a través de las votaciones, tampoco una mayoría más amplia. Es la palabra lo que tiene más poder en Compromís que los votos. Esto también nos garantiza largos debates y acuerdos de madrugada, pero créanme si les digo que merece la pena. Siempre nos hemos reforzado con esta manera de relacionarnos. Hemos aprendido a escucharnos, a poner en valor la opinión del otro, a transigir y a darnos cuenta de que nadie tenemos la verdad absoluta y que siempre una propuesta propia puede ser mejorada con una idea ajena. Ha sido un aprendizaje democrático muy valioso
que ha situado Compromís en esa nueva política, a pesar de ser una formación que no nació ayer. Es tecnología política punta, como después volveré a explicar, que nos ha permitido llegar a un pacto de gobierno, si no perfecto, porque sería pretencioso afirmarlo, sí modélico y exportable, a la valenciana. Creo sinceramente que ese saber hacer que durante años hemos cultivado dentro de casa ha sido determinante en cómo se parió el acuerdo del Botànic y el gobierno valenciano. Y lo cuento, no porque quiera hacer un discurso partidista, sé que estoy aquí como vicepresidenta, sino para que ustedes conozcan mejor la base de lo que ha ocurrido en Valencia. Probablemente ustedes no lo recuerden, pero lo que sucedió en Valencia resultaba tan difícil de entender en los cenáculos capitalinos que bastante tiempo después de aquellas elecciones, incluso después de las elecciones generales de diciembre pasado, nos tocaba explicar que Compromís era una formación independiente de cualquier otro partido, que existía desde hace años, que ya había tenido un diputado en el Congreso, varios en las Cortes Valencianas, naturalmente centenares de concejales y hasta un eurodiputado. Pero esta realidad no encajaba en los análisis que muchas veces se hacen de la política, en donde se establecen unas clasificaciones en las que hay que encajar. Estos son los moldes que hemos roto. No hay una clasificación en la que tengamos que encajar. La clasificación debe partir de la realidad que existe. Probablemente una rareza de este calibre se hubiera esperado en Cataluña, en el País Vasco, si me apuran hasta en Galicia, pero de Valencia, ¿qué había pasado? ¿Cómo era posible que la Comunitat Valenciana, siempre tan dócil, siempre tan dispuesta a ofrendar nuevas glorias a España, como muy bien rezan los dos primeros versos de su himno, se hubiera salido del carril? Una comunidad autónoma en la que además el sistema bipartidista y la alternancia política bien entendida habían funcionado tan bien, sin estridencias, sin sobresaltos. Valencia era como una fiesta de etiqueta en la que de repente había irrumpido alguien con sandalias y pareo. ¿Qué había sucedido? Pues había pasado simplemente que en Valencia estábamos viviendo, todavía lo estamos, en una verdadera anomalía democrática, ocultada bajo un espejismo de Ferraris, ciudades imposibles, edificios sin alma, regatas de fuego fatuo o aeropuertos peatonales. Permítanme que les ponga algunos ejemplos que probablemente desconozcan, pero que explican qué había sucedido en mi tierra. ¿Sabían ustedes que dos presidentes del Corts, del Parlamento Valenciano, han sido imputados por casos vinculados con la corrupción y que una de ellas tiene una petición fiscal de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación? ¿Sabían que en un momento de la anterior legislatura una quinta parte del Grupo Parlamentario Popular estuvo imputado? Y tenían 55 diputados, una quinta parte era mucho. ¿Sabían que en esta última legislatura dimitieron por estar siendo investigados por distintos delitos diputados del Grupo Popular? ¿Sabían que llegó a darse la vergonzosa circunstancia de que un diputado que entró sustituyendo a otro que acababa de dimitir por su inminente imputación resultó a la vez imputado a las pocas semanas de haber tomado posesión del escaño? ¿Saben que en la actualidad, el 8 de noviembre de 2016, uno de los dos diputados del Partido Popular por Castellón en el Congreso está imputado y otro en el Parlamento Valenciano ha abandonado el Grupo Popular y ha pasado al de no adscritos por su imputación por un presunto delito de blanqueo de capitales y financiación ilegal? ¿Saben que el año pasado el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, en el ejercicio de sus funciones, fue detenido y puesto a disposición judicial por la misma Policía Nacional, a quien él mismo dirigía en el marco de una operación contra la corrupción que continúa en curso? ¿Saben que en este momento, 8 de noviembre, todos los concejales del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Valencia, que son miembros del Partido Popular, están siendo investigados por presuntos delitos de financiación ilegal a su partido político y blanqueo de capitales? ¿Me han oído bien? Todos los concejales que pertenecen al Partido Popular del Grupo Municipal de Valencia. Insisto, no uno, ni dos, ni tres, todos. ¿Saben que hubo un momento en que los presidentes de las 3 diputaciones provinciales estuvieron imputados o fueron condenados? Uno de ellos, por cierto, por delitos contra la salud pública. Esta es la figura delictiva por la que suelen condenar a los narcotraficantes. ¿Saben que los alcaldes y alcaldesas de Castellón, Valencia y Alicante fueron investigados o lo están siendo por delitos relacionados con la financiación ilegal del Partido Popular o delitos urbanísticos? ¿Saben que un vicepresidente del Gobierno valenciano es un delincuente convicto, según propia confesión, en la trama valenciana de los trajes de Gürtel?
¿Saben ustedes que José Luis Olivas, vicepresidente de Bankia hasta llevarla a la ruina, había sido antes presidente de la Generalitat Valenciana? ¿Saben ustedes que un total de 12 consejeros han sido imputados, están en la espera de juicio, han sido condenados, han cumplido pena de prisión o la están cumpliendo en estos momentos por delitos relacionados con la corrupción? No sé si se calibra la magnitud de la cifra. 12 consellers, el equivalente a 12 ministros durante 5 legislaturas. Salen a 2,5 consellers por legislatura. ¿Se imaginan el impacto de este hecho si se hubiera producido en el Gobierno del Estado? En Valencia conocemos todos los detalles del caso Francisco Granados, incluso el del pisito de Ignacio González. 2. Solo 2 miembros relevantes del Gobierno popular en esta comunidad. No les quito importancia. Al revés, creo que la tiene y mucha. Pero insisto, no resiste ninguna comparación con el panorama que les he descrito y que, en cambio, es muy posible que muchos de ustedes conozcan por primera vez ahora, o por lo menos que lo hagan con tanto detalle. Pero hay algo peor en todo esto, que a mí todavía me solivianta, porque es el gran triunfo de los corruptos. Hasta tal punto consiguió el Partido Popular identificar a su partido con la Comunidad Valenciana que su corrupción parecía que fuera la del conjunto de los valencianos y valencianas. Es la hipoteca reputacional de la que tanto habla nuestro presidente. Durante algún tiempo circuló un chascarrillo: las paellas y la corrupción como en Valencia en ningún sitio. Pues bien, el buen hacer de las paellas hay que apuntarlo a los miles de valencianos y valencianas que las elaboran con mucho gusto y para deleite de quienes las saborean. Pero la práctica de la corrupción no hay que imputarla a los miles de valencianos, hay que imputarla al Partido Popular. Voy a ponerles en un último ejemplo de hasta qué punto el antiguo gobierno contaminó cuanto tocaba. Se inventaron una empresa pública, Ciegsa, para acometer toda una serie de reformas y construcciones en centros educativos, siguiendo el dogma neoliberal de reducir al máximo la intervención pública. Pues bien, esta empresa se convirtió en una maquinaria de saqueo de las arcas públicas, algunos de cuyos máximos dirigentes son ahora mismo objeto de investigación judicial en el marco de la Operación Taula. Una empresa que ha dejado un agujero de 1.000 millones de euros, mientras se dejaban escuelas por construir y miles de estudiantes sustituían las aulas por barracones. ¿Sabían ustedes que en la Comunidad Valenciana hay miles de estudiantes que no han conocido más colegio que un barracón en todos sus años de escolarización primaria? No quisiera que pareciera por mis palabras que recrimino esta falta de conocimiento o estos análisis de trazo grueso. Hasta cierto punto es normal, porque también forma parte de una situación política en el conjunto del Estado que tiene que ver con la realidad territorial. En realidad, lo que intento trasladar es la idea de que España vive desde hace años lo que podríamos denominar como una tensión territorial no resuelta. Una tensión territorial tan evidente que está haciendo reventar por sus costuras una Constitución española pensada para un contexto político, el de la salida de una dictadura, que daba respuesta a las necesidades sociales de aquel momento, pero que se demuestra incapaz de asimilar la realidad social, territorial, tecnológica, política, medioambiental, de una España que no se ve reflejada en un texto que actualmente no da respuesta a sus problemas. Y no quiero que se malinterpreten mis palabras. La responsabilidad, obviamente, no es del texto constitucional, sino de quienes lo sacralizan hasta convertirlo en un jarrón chino al que admirar, pero poco útil para usar. Y lo que es peor, acusan de querer romperlo a quienes queremos restaurarlo y limpiarlo. En este contexto se explica el surgimiento de nuestra fuerza política, desconocida en el resto de España hasta hace poco más de un año, pero con una larga trayectoria política y de presencia institucional, como les he explicado antes. Una trayectoria avalada también por la denuncia implacable contra la corrupción estructural del Partido Popular. Una corrupción que, no me cansaré de decirlo, no es más que el síntoma, la situación de anorexia democrática en la que se convirtió al país de los valencianos. Una debilidad democrática extrema, consecuencia de haber confundido partido con institución, la mayoría absoluta con el poder absoluto y haber construido un engranaje para que las siglas Partido Popular pasaran a significar perpetuarse en el poder, a cuyo objetivo todo se subordinaba. Se practicaba un abuso de poder sistemático en el que la confusión entre partido e institución era total y en que la separación de poderes era una quimera propia de la Ilustración. Les pondré un ejemplo. Cuando al inicio de la presente legislatura visitaba alguna ciudad en mi calidad de vicepresidenta o de consellera, por cortesía institucional daba instrucciones para que se avisara al ayuntamiento.
Pues bien, el personal de la casa, con la inercia propia de quien lleva 20 años haciendo lo mismo, me solía decir: avisamos entonces al grupo de concejales de Compromís. Y ya que, según se nos dijo, anteriormente se avisaba al Grupo Popular y necesitaba saber si ahora se debía hacer lo mismo con Compromís. Yo les decía: no, avisen a la alcaldía, gobierne quien gobierne, porque esto es una relación institucional, no es una relación partidista. Lo pongo como ejemplo pequeño, pero que explica muchas cosas. Este abuso de poder, cuya finalidad, como digo, era perpetuarse, trajo como consecuencia que mientras se paseaban en Ferrari, y no es una metáfora fácil, y saqueaban las arcas públicas, en mayo de 2015 la población valenciana en situación de pobreza, según Funcas, estaba 15 puntos por encima de la media estatal, con 45.000 personas, casi 46.000, en situación de dependencia que estaban en lista de espera y fuera del sistema de protección, a espera de que se resolvieran sus expedientes para cobrar la prestación. 1 de cada 5 personas que acudía a un comedor social era un niño o una niña, y las familias con niños que acudían a la casa de caridad habían aumentado un 32%. Según diversos estudios, el impacto sobre los valencianos de la corrupción es de entre 12.000 y 13.000 millones de euros, porque esta es la consecuencia de la corrupción: el saqueo de los fondos públicos para beneficio de unos pocos, para rédito político de una estructura de poder, en detrimento de la mayoría y particularmente de los sectores más vulnerables. Y también, por cierto, en perjuicio de muchos empresarios que o bien tuvieron que sucumbir a las mordidas o bien simplemente nunca pudieron acceder en libre concurrencia y competencia leal a un festín que no estaba pensado para ellos. Esto, por cierto, ya no sucede. La Comunitat Valenciana es un buen lugar para invertir, para participar en la contratación pública, de manera legal, de manera transparente, sin tener que pagar peajes indeseables e ilegales. De hecho, ya hay empresas que han decidido volver a nuestro territorio. En ese panorama de degradación tienen lugar las elecciones autonómicas y municipales. Por un lado, un saqueo sistemático y sistémico. Por otro lado, unas cifras de empobrecimiento de un territorio que se proyectaba como rico cuando su gente estaba sucumbiendo a la miseria. Un resultado que dio un Parlamento plural, sin mayorías absolutas, con 5 formaciones políticas diferentes: Partido Popular, PSPB-PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podemos, que obligaba a pactar, a dialogar y a llegar a acuerdos. Por cierto, ¿saben ustedes que el presidente del Parlamento valenciano no es del mismo partido que el presidente de la Generalitat? ¿Y saben que en la mesa del Parlamento valenciano están representados todos los grupos parlamentarios? Y se trata de una mesa de solo 5 miembros. Pues bien, hay uno por cada formación política. Este nuevo tiempo de diálogo, de acuerdo, de consenso, es el que nos llevó a un tiempo récord, un mes escaso, a que 3 formaciones políticas, insisto, una de ellas la mía, concertáramos las bases sobre las que construir un gobierno de transformación, un pacto, el Acord del Botànic, basado en 5 grandes ejes de actuación que se plasmó en un acuerdo de coalición entre PSPB, Compromís y con el apoyo de Podemos. E inventamos además una perfecta forma de cohabitación, el mestizaje. La complicidad y colaboración en todos los departamentos con un objetivo claro: constituimos un gobierno con 2 partidos, no 2 gobiernos paralelos. Si me permiten el atrevimiento, yo diría que en la Comunitat Valenciana hace algún tiempo que practicamos tecnología política punta. Y si me permiten el exceso, si en vez de fijarnos en nosotros para observar la corrupción del PP lo hubieran hecho para analizarlo el acierto de los consensos y los acuerdos, probablemente hoy no tendríamos el gobierno de España que tenemos. Porque desde el mismo momento de la constitución del nuevo gobierno valenciano nos pusimos manos a la obra en una ingente tarea de desescombro, de reparación de derechos, de resituación de prioridades y de desactivación de minas políticas, consecuencia de una ruina en diferido a la que estamos haciendo frente día a día. Porque si el panorama que hemos descrito anteriormente es demoledor, desde el punto de vista democrático, lo es más cuando afecta directamente a las personas, cuando cercena sus derechos y las intenta desposeer de su dignidad. Por eso, las primeras leyes impulsadas por el Consell fueron dirigidas a la devolución de derechos arrebatados, como la ley que retorna la sanidad pública a todas las personas. Gracias, consellera Montón.
la garantía de derechos constitucionales como la ley que regula la función social de la vivienda, o la ampliación de derechos para todas las personas, particularmente las más invisibles y que más discriminación sufren, como la ley que regula la autodeterminación del género. Un ejemplo de lo que les estoy exponiendo lo constituye lo que coloquialmente se conoce como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos. Dicha ley fue usada durante muchos años para modificar otras leyes en un sentido restrictivo y regresivo, como por ejemplo expulsar de la sanidad pública a miles de personas o introducir copagos confiscatorios para personas dependientes. Pues bien, nuestra primera ley de acompañamiento, la de 2015, la del año pasado, hizo exactamente lo contrario. Supongo que saben que me ocupo de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. A mí me gusta llamarla la Consellería de la Vida, porque nos ocupamos de los niños, de las niñas, nos ocupamos de la gente joven, de la igualdad entre hombres y mujeres, de las mujeres en situación de violencia de género, nos ocupamos de las personas con discapacidad, nos ocupamos de las personas mayores, por tanto, nos ocupamos de todas las etapas de la vida. Pues bien, pondré algunos ejemplos centrados en esta consellería que a más de uno de ustedes hoy, estoy segura, al que quizá les sonroje. ¿Sabían ustedes que hasta el 1 de enero de 2016 las mujeres víctimas de violencia de género no percibían las ayudas que les correspondían si tenían alguna deuda con la agencia tributaria, provocando así una doble victimización en las espaldas, además de las mujeres más desfavorecidas, víctimas de sus agresores y víctimas de un sistema que las penalizaba por ser pobres? ¿Puede concebirse una indignidad mayor? Desde el 1 de enero de 2016, las mujeres víctimas de violencia de género en nuestra comunidad cobran las ayudas a las que tienen derecho, y lo tienen por ser víctimas, con independencia de su situación fiscal con Hacienda. Lo mismo sucede con las ayudas de emergencia. ¿Sabían ustedes que las prestaciones a las familias acogedoras son esas familias que educan, aman y cuidan a los niños que son tutelados por la Generalitat, que son nuestros niños, que son los niños de toda la sociedad? ¿Sabían ustedes que a estas familias, para hacer frente a los gastos ocasionados por esos menores a su cargo, podían ser embargadas estas ayudas si la familia tenía deudas con la Administración, vulnerando así el interés superior del menor, que es el receptor o la receptora última de dichas ayudas? Desde principios de este año, dichas prestaciones son inembargables. Las prestaciones vinculadas a la renta garantizada de ciudadanía, esa renta a la que tienen derecho las personas que lo han perdido todo, y las ayudas a la dependencia, ya no tienen límite presupuestario desde el presupuesto del año pasado. Dicho de otro modo, las personas a quienes se les reconozca el derecho subjetivo a percibir una prestación de estas características, bien por una situación de dependencia, bien por una situación de empobrecimiento, la percibirán con independencia de si se ha agotado el crédito previsto. ¿Sabían ustedes que antes estas prestaciones estaban sujetas a la disponibilidad presupuestaria? Es decir, primero estaba el dinero y después el derecho. Pondré un ejemplo muy simple. ¿Se imaginan que el derecho a ser iguales ante la ley estuviera ligado a la disponibilidad presupuestaria? ¿O el derecho a recibir un trato digno? ¿O el derecho a recibir asistencia sanitaria? Para nosotros, el orden es muy simple. Primero está el derecho y el presupuesto ha de garantizar el cumplimiento de ese derecho. Es cuestión de prioridades. ¿Sabían ustedes que el Gobierno anterior confiscó las pagas extras de todas las personas mayores o en situación de dependencia de los centros residenciales? Pues bien, el 1 de enero de 2016 se derogó el copago para estas personas en centros de día o centros ocupacionales, es decir, ninguna persona en un centro diurno en la comunidad en este momento tiene que copagar. Se aumentó significativamente el dinero correspondiente para una vida digna a las personas usuarias en centros residenciales y además se les devolvió la paga extra. Más de 12.000 personas, en su mayoría personas mayores, cobrarán el próximo mes la segunda de las pagas de este año y podrán darle el aguinaldo a sus nietos. Hablando de dependencia, en estos 16 meses, 17 hasta el 30 de septiembre, hemos resuelto 17.905 nuevos expedientes de personas en situación de dependencia. 17.905. Por ponerles otro ejemplo de la indolencia política de nuestros predecesores, en el año 2013 no se resolvió ni un solo expediente. Repito, 0. Ni una sola persona vio tramitada su solicitud de incorporación al sistema de la dependencia.
Es el conocido por los profesionales del sector como el año del hambre. Un año que, unido al resto, ha convertido a la comunidad en la peor valorada por todos los indicadores de cumplimiento de la ley de dependencia. Como les decía al principio, cuando llegamos al Gobierno, había una lista de espera, un tapón de 45.000 personas en espera de ver resuelta su solicitud. En estos meses nosotros hemos reducido en 13.000 esta lista de espera, de manera que están incorporadas al sistema de protección ya 51.000 personas. Estos datos, más allá de la indolencia que supuran en lo que respecta al antiguo Gobierno valenciano, pulverizan el falso mito de que la derecha gestiona mejor que la izquierda. Les he puesto algunos ejemplos relacionados con la aplicación de la ley de presupuestos. Me detendré, por lo tanto, un momento para hablar de presupuestos, del dinero necesario para hacer política. Imagino que lo deben saber, pero no está de más recordarlo. ¿Sabían ustedes que la Comunidad Valenciana es la única comunidad autónoma que, siendo pobre, paga a comunidades más ricas? Nuestra comunidad sufre el castigo de una infrafinanciación inconstitucional que nos castiga de una manera injustificada e inexplicable. Y esto es un consenso que existe en toda la sociedad, todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, entidades, universidades, asociaciones, cámaras de comercio. Estamos de acuerdo en este tema. Con respecto a las inversiones, quédense simplemente con el dato de que entre los años 2000 y 2015 la comunidad ha recibido el 8,2% de la inversión estatal, cuando la población valenciana durante el mismo periodo ha sido de casi el 11%. Eso significa que solo hemos recibido el 86% de la media per cápita del conjunto de comunidades autónomas. A ello hay que unirle que nuestro PIB, nuestra renta per cápita, está 12 puntos por debajo de la media española. Es decir, somos una comunidad empobrecida a causa de la esquilmación a la que se nos somete. Por eso el Consell Valenciano tiene muy claras sus prioridades. Nuestras situaciones son las de las personas que están en situación de exclusión o de empobrecimiento, las de los colectivos más vulnerables, las de los invisibles. Y también hay que tomar decisiones sobre cuál es la más justa. Por poner un ejemplo, si hay que elegir entre el cumplimiento de la montoriana Ley de Estabilidad Presupuestaria o el de la Ley de Dependencia, yo siempre elegiré la que ponga por delante los derechos de las personas. Es más, nunca alcanzaré a entender por qué, ante una colisión de leyes, hay políticos que optan por aplicar las que castigan a las personas en vez de las que las rescatan. Lo mismo ocurre con el cumplimiento sacralizado del artículo 135 de la Constitución, reforma exprés hecha para rendir pleitesía a la troika y al dogma neoliberal. No seré yo quien abogue por incumplir la Constitución, ni mi formación jurídica ni mi vocación política me lo permiten, pero sí que recordaré que para llegar al artículo 135 hay que pasar antes por otros 134, entre ellos el 31 de la fiscalidad progresiva y el desarrollo equitativo, 35 del derecho a un trabajo bien remunerado y estable, o el 40 que reconoce el sistema de financiación autonómico que garantice la igualdad de la renta territorial, o el 47 que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, y así muchos más, como los relacionados con el derecho a la educación, protección a la salud, etc. En estos retos, me voy acabando, es donde situamos quienes pensamos que esta crisis económica, moral, política y ambiental que arrastramos desde hace años está siendo aprovechada por oligarquías muy poderosas, y perdón por la redundancia, para acumular bienes materiales y recursos naturales, fulminando a su paso derechos adquiridos, ampliando hasta límites indecentes las diferencias entre ricos, cada vez menos, pero cada vez más ricos, y pobres, cada vez más y cada vez más pobres, y poniendo en riesgo la propia supervivencia del planeta, cuyos recursos se agotan, y por eso alguien los quiere acumular. Este empoderamiento de las élites mundiales no es nuevo, no es reciente, tiene su origen en el final de la Guerra Fría, en la desaparición de la política de bloques y en el agotamiento de las ideologías de emancipación surgida a lo largo del siglo XX. Y hablo del agotamiento de estas ideologías porque las otras, las de acumulación de capital, no solo han seguido existiendo, sino que han avanzado sin ningún muro de contención que ahora las detenga. Nadie mejor que el multimillonario Warren Buffett expresó esta ideología. ¿La lucha de clases? Claro que existe. Lo que pasa es que la estamos ganando nosotros. Y decía que avanzan sin ningún muro de contención, los frene porque la gran ideología llamada a hacerlo en los países capitalistas, la socialdemocracia, concebida sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial como la gran arma defensiva de las sociedades occidentales para hacer frente a la expansión del comunismo, tuvo un gran éxito en la construcción del llamado estado de bienestar, que funcionó como antídoto al virus revolucionario. Y funcionó mientras existió el virus, pero una vez erradicado, el antídoto carece de sentido. Dicho de otra manera,
La Revolución Soviética, de la que este próximo año se cumplirán 100 años, generó dos grandes hijos, los partidos comunistas y los partidos socialdemócratas. Mientras que los primeros sufrieron unos procesos de transformación y cambio hasta su desaparición, reformulación o disolución en nuevas formas de interpretar la sociedad una vez despertados del sueño soviético, los segundos todavía están adaptándose. Esto probablemente explica en gran parte lo que ha pasado o lo que está pasando con los grandes partidos europeos en este último tiempo. Y no solo encontramos ejemplos en Europa, esta noche, durante este día, se celebran las elecciones norteamericanas. Dos candidatos a la Casa Blanca, Hillary Clinton y Donald Trump. La pregunta que me hago y que supongo que se hacen ustedes es cómo es posible que un personaje como Trump haya llegado con posibilidades, según las encuestas, a dirigir el despacho Oval. Estos últimos días he podido leer informaciones que me han llamado la atención y que decían que las bolsas se iban a hundir si ganaba el candidato republicano. Me resulta curioso que un sistema pensado para perpetuar y concentrar la riqueza no se fíe de una persona que en principio es un representante de todo esto. Del otro lado tenemos a la candidata demócrata, quien en un principio debe pensar que el camino hasta la Casa Blanca sería un paseo, pero no contó con que su imagen va adosada a una alternancia democrática que agota su carburante, porque la sociedad que aspiran a dirigir se ha cansado de que no cuenten con ellos y les expulse de un sistema que prefiere cumplir con el techo de gasto que con los derechos y libertades que una y otra vez les han prometido desde los púlpitos electorales. Así pues, no es de extrañar que un sistema donde el capital trata de absorber la democracia, la igualdad y la participación surjan líderes políticos como Donald Trump, a quienes dirigentes como Clinton no sepan dar respuesta, porque en el fondo no son más que el fruto transgénico de su manera de entender el poder. Las evoluciones en política son dolorosas, se lo puedo asegurar, pero son necesarias. Particularmente son necesarias cuando se entiende la política como la verdadera arma de transformación social, como el único instrumento que tiene la gente corriente, la gente normal, de protegerse, de defender sus derechos, de sentirse miembro de una colectividad y de no enfrentarse en solitario ante el poder, como sería el deseo de algunos. Por eso, quienes más necesitan unos poderes públicos fuertes al servicio de la ciudadanía son precisamente las capas más desfavorecidas de la sociedad, la clase media, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores autónomos, en definitiva, todos aquellos que en este momento, 8 de noviembre, saben que en Valencia se vive mejor ahora que hace un año. Y lo saben las 4.669 personas que se han beneficiado del fin del copago, los 12.482 a quienes ya no se les confiscan las pagas, o lo saben también los 110 niños y niñas beneficiadas por las becas de comedor en los colegios, que ya no acaban en mayo y empiezan en octubre, sino que duran lo que dura el curso escolar, las 867.198 personas que han dejado de pagar el copago farmacéutico, los 320.000 alumnos y alumnas que tienen acceso a los libros a través de Xarxa Llibres. Así como también viven mejor, y lo saben, las 51.000 personas en situación de dependencia y sus familias dentro del sistema de protección. Por eso quiero volver al inicio de mi intervención, y ahora sí que ya acabo, y terminar con un potente mensaje de esperanza. Y me gustaría hacerlo con las palabras de un poeta valenciano, un poeta universal, Miguel Hernández, de cuya muerte infame en la cárcel se cumplirán el año que viene 75 años. La poesía, además de alimentar nuestro espíritu, a veces resulta profética, como esta canción última, que bien podría ser un resumen de lo que está sucediendo en mi país. Pintada, no vacía, pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruidosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana, será la garra suave. Dejadme la esperanza. He intentado trasladarles que el nuevo es un gobierno esperanzado y que genera esperanza. Una esperanza basada en el hecho de que en estos 16 meses de gobierno hemos introducido muchos cambios. Cambios que han mejorado la vida de muchas personas, cambios que han ampliado derechos y han garantizado el cumplimiento de los ya existentes, cambios irreversibles que no han mirado el regate corto de las próximas elecciones, sino el horizonte amplio de las futuras generaciones. I no és suficiente. Parafraseando a Lluís Llach, hem après a esperar y ho esperem tot. Hemos aprendido a esperar y lo esperamos todo. Hemos elevado nuestros sueños porque en gran medida estamos viviendo los sueños de nuestros mayores y tenemos que elevar los nuestros porque serán la realidad de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos y nietas. De lo que hablaba Ismael al principio, construir nuestro propio relato. Por eso vuelvo también a otra canción. Querido Ismael,
Nosotros vamos a seguir levantando adoquines. Puede que debajo de ellos no haya arena de playa, pero creo que perderemos la batalla si renunciamos a levantarlos. Este gobierno seguirá levantando adoquines y si finalmente no hay arena de playa, créanme, señoras y señores, en Valencia tenemos la mejor arena de playa. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Ismael. Preguntas, hay muchas. Dolores Cortés dice, según la encuesta del CIS, la coalición entre Podemos, Compromís y Esquerra Unida aumenta su ventaja respecto al PSOE en la Comunidad Valenciana, pero el PP sube. ¿Qué valoración hace usted y por qué cree que el Partido Popular está superando los estigmas de la corrupción a la que usted se ha referido abundantemente en su intervención? Con estas predicciones del CIS, siguen preguntándole, ¿se ve usted presidenta del Consell en 2019? Bueno. Con el permiso del presidente. Ay, perdón. Bueno, a mí no me gusta estar permanentemente pensando en las siguientes elecciones, ¿no? Esto de usted se ve como candidata, usted se ve como presidenta, yo me veo hoy y me veo mañana. Intento que la acción de gobierno, las decisiones que tomamos, individual y colectivamente, sean lo más acertadas posibles precisamente para mejorar la vida de las personas. Yo creo que una de las cosas que la gente detesta de la política, yo también, es ese permanente electoralismo en el que está inmersa la política, ¿no? Se ha sustituido la política por el electoralismo y, por tanto, también por el partidismo. Yo no estoy pensando en el 2019, yo estoy pensando que hoy este Consell, que está representado aquí en su casi mayoría, tome las decisiones que son acertadas y que el año que viene la gente viva mejor que hoy en mi territorio. En eso es en lo que estoy pensando. Por tanto, el 2019 queda muy lejos. Además, los occidentales tenemos la costumbre fea de vivir como si fuéramos inmortales. De aquí al 19 pueden pasar muchas cosas. Y respecto a las encuestas no dejan de ser un estado de ánimo, ¿no? Es cierto, ¿no? Se planteaba por qué una formación política que todavía no ha hecho su regeneración y su limpieza interna, y los datos que he dado sobre la corrupción, no que a mí me encante hablar de esto, pero creo que hay que saberlos, porque la corrupción lleva a un estado fallido. La corrupción es letal, es como un cáncer, lo contamina todo, crea metástasis en todos los ámbitos sociales, económicos, lastra a un país. ¿Por qué a pesar de eso se sigue teniendo ese apoyo? Eso es algo que nos tenemos que preguntar colectivamente, ¿no? Probablemente porque no hemos sabido explicar que nadie le daría la confianza a una persona que entra en tu casa y te roba las joyas de tu abuela. Bueno, la corrupción lo que hace es entrar en la caja de todos y nos roba las joyas de la abuela de todos, ¿no? Que son las que después hacen falta para construir colegios, para garantizar derechos, para pagar la sanidad, la dependencia, etc. Julio Monreal, el director de Levante, el mercantil valenciano, dice, tras la abstención del PSOE ante Rajoy y el CIS de ayer, ¿reeditaría el pacto del Botanic? Hay otra pregunta sobre pactos. Jesús Brock, de El Mundo, dice, usted fue la impulsora del Acuerdo del Prado. ¿Cree que en un futuro próximo volverá una coyuntura favorable al mismo? Vale, a la primera, la de Julio, si reeditaría el pacto del Botanic, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y creo que no hace falta explicar mucho más, ¿no? Además, lo dije, el pacto de Botanic está a prueba de bombas, ¿no? De alguna manera nos conjuramos a que lo que pasara de Contreras para el interior no nos afectara, ¿no? A las relaciones internas, que mientras el acuerdo del Botanic, que es un pacto de gobierno que ahora mismo está a punto de firmarse su actualización, se vaya cumpliendo y se vaya construyendo ese relato, el pacto de Botanic está a prueba de bombas. Y respecto al acuerdo del Prado, yo soy una persona muy esperanzada, a veces tengo una tendencia quizá al optimismo demasiado exacerbada, pero sí, yo creo que siempre se van a dar las circunstancias para reeditar y para volverlo a intentar. Si no pensara eso, haría tiempo que no me dedicaría a la política. Carlos López Combarros le pregunta cuál es su visión sobre la unidad territorial de España. Según su punto de vista,
tan calamitoso, su visión tan calamitosa de España, ¿cómo es posible que a nivel nacional el Partido Popular haya sacado 52 escaños a la segunda fuerza política en las elecciones del pasado mes de junio? ¿La visión calamitosa del que pregunta o de la que contesta? Dice el que pregunta que la suya es una visión calamitosa de España. No, yo no tengo una visión calamitosa de España. Lo que pasa es que me gusta basarme en datos y ser rigurosa, ¿no? Y los datos de exclusión social, de recortes de derechos, de personas que, teniendo derecho sobre el papel a determinadas prestaciones o garantías, no las disfrutan. Todo esto son datos, no son opiniones, ¿no? Entonces, si eso es calamitoso, pues lo siento, pero son los datos. Yo no tengo una visión calamitosa. Yo creo que bueno, pues este país tiene muchas posibilidades y mi visión, no sé si se refiere a la territorial o a la política, mi visión es que el gobierno de Rajoy no es bueno para los ciudadanos y ciudadanas. Es más, yo creo que es un peligro. La mayoría de gente, la mayoría de votantes optaron por otras opciones que por la de Rajoy, pero bueno, la dialéctica política y los acuerdos posteriores han convertido a Rajoy en presidente y con esto tenemos que trabajar en un contexto que obviamente es muy diferente a la anterior legislatura, cuando en el Congreso de los Diputados no hay mayorías absolutas, y esto siempre es yo creo que es un factor positivo, pero yo no tengo ni una visión calamitosa ni creo que nadie deba tirar la toalla, ¿no? ¿España es una nación de naciones? Podría llamársela así. España es un territorio donde se comparten sensibilidades nacionales. ¿Ve a Cataluña fuera de España? No. De ninguna manera. Entonces, lo que están haciendo desde la Generalitat de Cataluña... ¿Cómo? Entonces, lo que está haciendo la Generalitat de Cataluña va a ser inútil si usted no ve a Cataluña fuera de España. Yo no veo a Cataluña fuera de España, pero lo que veo es un choque de trenes, ¿eh? Yo creo que en una situación como esta, hace tiempo que debería haber habido un diálogo, y yo creo que además ahí la iniciativa la tenía que haber tenido el Gobierno de España, porque aquí los problemas políticos se solucionan con diálogo y con soluciones políticas, ¿vale? Yo creo que no es sencillo, pero es sencillo sentarse a una mesa a hablar, ¿no? Hay que conseguir un marco normativo y un marco de financiación, y en este caso me refiero a la financiación de las comunidades autónomas, y de hecho yo empezaría por esto último, por la financiación, que ese marco normativo y de financiación haga que todos los territorios que forman parte de este Estado quieran formar parte de este Estado. De esto se trata. Es decir, doblándole el brazo detrás de la espalda a alguien, raramente se consigue algo, y menos a largo plazo. Por tanto, creo que aquí hace falta diálogo político, hace falta amplitud de miras, hace falta capacidad democrática en el fondo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo que se está reclamando desde Cataluña es precisamente eso, ¿eh? Y que se deje de utilizar este conflicto para sacar rédito político por uno y por otro lado, ¿no? El vicepresidente Junqueras de la Generalitat de Cataluña se ha visto varias veces con la vicepresidenta Saez de Santamaría. ¿A usted le gustaría verse con doña Soraya, que ahora además es ministra de Administraciones Públicas? ¿Qué le pediría? Bueno, ¿O le cantaría a usted simplemente las 40? Bueno, yo no soy muy de cantar las 40, ¿no? A no ser que esté jugando al tute. Pero... ¿Juega al tute? No tengo tiempo, pero vamos, si me salen las cartas, ahí canto las 40. El caso es que yo intenté quedar con la vicepresidenta cuando nosotros entramos al gobierno. La crisis de refugiados toma mucho protagonismo en los medios de comunicación, y nosotros establecimos todo un plan de acogida en la Comunidad Valenciana junto con otras 11 comunidades autónomas y muchos municipios, y entonces intentamos concertar una cita con la vicepresidenta y ella no acudió. Y bueno, ahí me dio plantón ella. Yo sí que iría, ¿no? A cantar las 40, a hablar con ella y
retomar, por ejemplo, esta cuestión de los refugiados, que me parece importante, y otras muchas que tienen que ver con el territorio y con las administraciones públicas y con la lealtad institucional, ¿no? Yo he empezado agradeciendo hoy algunas presencias aquí porque forman parte de un diálogo que creo que hay que tener, ¿no? Entre partidos y entre instituciones. Yo, en ese sentido, si la vicepresidenta me quiere hacer un hueco en su agenda, estaré encantada. ¿Podría decirnos en qué lugar de las prioridades del Consell está el corredor del Mediterráneo? Bueno, esto no es una prioridad del Consell únicamente. Esto es una prioridad. Ayer mismo los empresarios valencianos volvieron a reclamar el corredor y a fijar una fecha para su finalización en el 2025, porque es que lo que no tiene sentido es que la inversión en el corredor mediterráneo, que además por PIB, por exportaciones, por todas nuestras condiciones, debería ser una inversión prioritaria para el Estado, esa conexión a través del Mediterráneo hacia Francia, y que necesitan nuestras empresas, que eso no sea prioridad. Pero bueno, ya lo dijo Mariano Rajoy en respuesta al diputado Baldoví en el primer debate de investidura, y es que la financiación valenciana, los temas valencianos, los valencianos en general, no somos una prioridad para el señor Rajoy, y el corredor mediterráneo obviamente tampoco forma parte de esa prioridad en infraestructuras, cuando debería ser esa, la conexión con Zaragoza. Vamos a ver que estamos hablando de una inversión que piden, además, que pide el puerto de Valencia, que piden las empresas, conexión hacia Zaragoza, desde Valencia, que cuesta lo mismo que 2 kilómetros de AVE. O sea, 2 kilómetros de AVE a Galicia cuestan lo mismo que arreglar toda la línea férrea de Valencia a Zaragoza. Y no está entre las prioridades. Y cuando los empresarios y empresarias lo están pidiendo, porque lo necesitamos para nuestras exportaciones, para ser más competitivos, ¿no? Yo no sé qué les hemos hecho. Sí, somos buena gente, ¿no? Rita Barberá está en varias de las preguntas. Isabel Alonso, de Telecinco, le pregunta si solicitarán las Cortes Valencianas la revocación de la senadora Rita Barberá. Enrique Riezu, de Europa Press Televisión, tras modificar la ley de designación de senadores en representación de la Comunidad Valenciana, ¿está más cerca Rita Barberá de abandonar el Senado? Bueno, las Cortes Valencianas ya lo han hecho eso. Y vuelvo al principio. Esto está igual de lejos de Madrid, de Valencia. Quiero decir, las Cortes Valencianas, por unanimidad, pidieron la revocación de Rita Barberá. Eso es algo que ya ha ocurrido. Si está más cerca o no, pues esto ya, como no depende ni de las Cortes Valencianas, sino que yo creo que depende de la presión que pueda hacer el actual presidente del Gobierno, el señor Rajoy, sobre ella, y en última instancia sobre ella misma, pues yo no me voy a aventurar a especular sobre esto, pero las Cortes Valencianas ya lo hicieron, y lo hicieron por unanimidad. Francisco Mansito, del País. ¿Está Podemos, en su opinión, condenado a entenderse con el PSOE? Luisa Robles le pregunta si malgastó Pablo Iglesias la oportunidad de que hubiera un gobierno de izquierdas, poniendo tantas condiciones de partida a Pedro Sánchez para su investidura, cuando hubiera bastado con votar a favor y pedir después lo que fuera. A ver. Bueno, a mí es que la frase condenado a entenderse, así de entrada, uno no está condenado a entenderse, uno quiere entenderse o no, ¿vale? Yo creo que hay que querer entenderse, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sí que es verdad que parece inevitable, ¿no? Que al final nos tengamos que entender todas las fuerzas políticas del cambio, porque si no nos entendemos, pues pasan las cosas que pasan, ¿no? Y acaba gobernando quien no debería gobernar. Nosotros lo hicimos en Valencia, yo vuelvo a lo mismo, nosotros supimos hacerlo y nos entendimos. Y no nos entendimos porque estábamos condenados, nos entendimos porque quisimos entendernos y porque además generó una gran ilusión, una gran responsabilidad y al final es muy satisfactorio, ¿no? Yo a todo el mundo que está ahora en la oposición le recomiendo
Yo estuve 8 años en la oposición y no lo cambio, porque al fin y al cabo es cierto que estar en el gobierno exige una responsabilidad muy grande, pero también es cierto que te permite tomar decisiones que tienen un impacto en la vida de la gente, y si lo haces bien además tienen un impacto positivo, ¿no? En cuanto a qué pasó después de las elecciones del 20 de diciembre, yo creo que nunca se puede cargar la responsabilidad sobre una sola de las partes. Errores hubo por todos los lados y probablemente nosotros desde Compromís también cometeríamos alguno, ¿no? No me gusta cuando alguien siempre echa las culpas fuera, ¿no? Pero sí que es cierto que en aquel momento, Compromís tampoco votó la investidura de Pedro Sánchez. Prefiero hablar de nosotros y no de Podemos, porque me gusta ser respetuosa con otras fuerzas políticas, pero nuestra responsabilidad allí, aunque solo eran 4 votos, pero tampoco la votamos. ¿Por qué no la votamos? Pues porque al final, cuando te plantan delante lentejas, si las quieres las tomas y si no las dejas, pues eso a nadie le gusta. Entonces, a una negociación política se va con la mente, con el corazón abierto, pues para negociar. Y además, eso de vota a favor y luego pide lo que quieras, también se habría podido interpretar como una deslealtad, ¿no? Yo no pido nada, yo me siento, negociamos, llegamos a un acuerdo, nos escuchamos, transigimos, nos damos cuenta que igual tenemos más puntos en común de los que pueda parecer, y a partir de ahí llegamos a un acuerdo y lo cumplimos. No pedimos un cheque en blanco y luego, no sé qué teníamos. Pero bueno, visto con perspectiva, pues a toro pasado, macho seguro, ¿no? Visto ahora, pues uno dice, si hubiéramos sabido lo que pasaba, ¿no? Igual hubiéramos tomado otras decisiones, pero es que eso es un imposible. Nunca se sabe lo que va a pasar, ¿no? Con micrófono, por favor, el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Josep María Álvarez. Buenos días. Gracias, Mónica, por esta bocanada, por este vendaval de aire fresco que nos has traído hoy aquí. Gracias por ser tan clara y tan directa. Y me vas a permitir que aproveche hoy que estoy aquí y cada día hasta final de año para decir que, no sé si ustedes sabían, continuando con tu intervención, que desde ayer las mujeres en nuestro país trabajan de gratis como consecuencia de la brecha salarial, y que me parece que este es un dato muy importante para ver hasta qué punto este país es un país injusto, ¿no? Pero voy a la pregunta. Se ha hablado de qué pasó y a mí me gustaría, en todo caso, que nos pudieras explicar, que pudieras explicarles a las fuerzas políticas, que pudieras explicarles los firmantes del Pacto del Botànic, qué hay que hacer para que en nuestro país podamos tener un gobierno de izquierdas en el futuro, porque me parece que si no hay ese camino de entendimiento, va a ser difícil que la izquierda gobierne en los próximos años, sobre todo a medio plazo en nuestro país. Bueno, muchas gracias por apuntar lo de la brecha salarial, ¿no? Ahí, en ese sentido, nosotros hemos tomado varias decisiones. Una, constituir una mesa por la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y otra dentro de la Administración, que también todavía hay brechas. Hemos reclasificado toda una serie de puestos de empleados públicos y empleadas públicas, equiparando horario y salario, que afecta a más del 85% a mujeres, que tenemos también brechas dentro de la Administración, y esto a partir del 1 de enero lo vamos a corregir. Pongo como 2 ejemplos de que efectivamente, ¿no? La brecha y la desigualdad salarial es algo sangrante hoy en día todavía en nuestro país. Y el Gobierno de Izquierdas Futuro, yo tampoco soy quien para dar lecciones, ¿no? Yo puedo compartir nuestra experiencia en Valencia, que está funcionando, ¿no? Y que fuimos la segunda comunidad autónoma en tener gobierno, aunque a algunos se les hizo eterno, que nos presionaban muchísimo por la calle, lo cual está bien, que la gente te presione por la calle. Yo creo que en este momento, y tal como están las cosas, hay que trabajar consensos en el Congreso, entre diferentes fuerzas políticas, sacar adelante iniciativas legislativas y no legislativas que vayan en el sentido de revertir las políticas que hemos sufrido durante los últimos 5 años, y creo que desde los gobiernos municipales y autonómicos donde estamos gobernando hay que hacerlo bien. Si conseguimos estas 2 cosas, hacerlo bien desde los gobiernos y además demostrar, como estamos demostrando, que la izquierda cuando gobierna, o las izquierdas en este caso, cuando gobernamos, somos no solo los garantes de la recuperación de derechos, sino también somos más eficientes.
¿Cuántos ayuntamientos gobernados por las izquierdas en este momento tienen menos deuda que tenían? Y no es que yo sea una defensora de la lucha contra la deuda y estas cosas, ¿no? Ni del déficit, del dogma del déficit, pero es verdad que se está gestionando mejor, ¿no? Si nosotros sabemos hacer eso y sabemos llegar a acuerdos en el Congreso, las diferentes formaciones políticas, yo sí que creo que se puede esperar un futuro mejor. Francisco Calduch, de la Comisión Pro VSUR, dice: señora Oltra, tendremos que esperar a que ocurra un accidente grave para que ustedes levanten la paralización política de la variante sur de Pedralba. Este es un tema conocido en Valencia. Sí, es un tema muy local. Estamos ya en vías de solucionarlo y ahí la gente de Pedralba y su alcalde tienen razón que no se ha hecho todo lo bien que se debía hacer, ¿no? Pero vaya, estamos ya en la última fase de la solución, porque aquí tenemos que equilibrar lo que es la movilidad con lo que es el impacto ambiental, y ambas cosas tienen que estar dentro de la legalidad, pero vaya, estamos ya en la fase final de solucionarlo. Pero ahí su alcalde, que es un hombre muy, con mucho tesón, cosa que a mí siempre me gusta, ¿no? Tiene toda la razón del mundo. Es desde el Partido Popular, ¿eh? Que vean que no... Alejandro Bascuñán dice: ¿cómo le va a Vicent Martí? ¿En qué ha mejorado su calidad de vida y la de todos los llauradors del Lorta desde que ustedes están en el gobierno de la Generalitat? Yo tengo que explicar que Vicent Martí le presentó a usted, es un llaurador, un labrador, le presentó a usted en su intervención en este foro en Valencia y criticó severamente, por decirlo de esa manera, al establishment. Sí. No, es que, ¿saben qué? Quizá, porque necesito decirlo esto, ya saben que yo no soy políticamente correcta. Igual me meto en un jardín, ahora mismo mi jefe de gabinete está a punto de desmayarse, pero quizá deberíamos preguntarnos por qué Vicent Martí, que tenía preparada una intervención mucho más convencional que la que hizo, ¿cómo le hizo sentirse el establishment para hacer la intervención que hizo? Ahí dejo la pregunta. Y cada uno que la reflexione. Yo también he reflexionado mucho sobre este tema. Pero Vicent Martí ahora, ¿por qué está mejor? Bueno, porque la Consellería de Agricultura, que también está aquí, de lo primero que presentó fue el plan para la agricultura ecológica. Lamentablemente tuvo la mala fortuna que el día que se presentaba ese plan esclataba en los medios de comunicación el caso Taula, con lo cual nadie de ustedes leería sobre nuestro plan de agricultura ecológica, que pretende aumentar la superficie hasta un 20%, si no me equivoco, consellera, que saben ustedes que Vicent Martí es de los pioneros en la Comunitat Valenciana en la agricultura ecológica. Pues como digo, quedó tapado porque todo el ámbito informativo se lo comió el caso Taula, es uno de los casos de corrupción, ¿no? Pero en cualquier caso se está trabajando sobre esta cuestión. Además nos estamos convirtiendo en un referente, donde muchos expertos en la materia están ya pues viendo con buenos ojos cómo se está abriendo el camino de la agricultura ecológica en nuestra tierra, y eso hace que Vicent Martí seguramente pues le vaya mejor ahora, y también porque hemos abierto ventanas y se respira mejor. Vicente Ordaz, jefe de informativos de COPE Valencia, le pregunta si reabrir Canal Nou es una prioridad de su gobierno y si seguirán adelante en su pretensión. Bueno, reabrir la televisión y la radio públicas es un mandato de las Cortes Valencianas. Además fue de los primeros mandatos a principio de legislatura, y lo que este gobierno, yo creo que con acierto, decidió fue que todo el tema de la radio y la televisión públicas partiera la iniciativa de las Cortes Valencianas del Parlamento Valenciano. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener una radio y televisión públicas que no tengan nada que ver con el anterior modelo. Queremos una televisión y radio de los valencianos y valencianas, que refleje la pluralidad de pensar, de sentir de los valencianos y valencianas, y no sea un reflejo ni del gobierno
ni del partido o partidos que forman el gobierno. Por tanto, lo primero que hicimos es decir, manos fuera de incluso del proyecto. ¿No? Vamos a hacer un proyecto de ley que parta de una proposición de ley de las Cortes Valencianas, y así ha sido, y la ley está aprobada, el Consejo Rector ya está funcionando, y nosotros en este sentido lo único que hacemos es darle al botón cuando el Consejo Rector nos diga, pero realmente no hemos sido los impulsores, sino que somos los ejecutores, aunque suene mal, pero en el sentido de ejecutar las decisiones del Parlamento, que yo creo que ha sido un acierto, ¿no? Que la televisión tiene que responder a la pluralidad de las visiones y de las maneras de ser y de entender el ser valenciano, y el Gobierno ahí poco tiene que decir. Le leo la última pregunta y lamento no poder hacerlo con otras, porque ya no hay tiempo. José María Carrasco dice: Mónica, eres la mejor. Uy, gracias. ¿Por qué no das el salto a nivel nacional? Porque España es demasiado grande, siempre lo he dicho, yo soy de tierras chiquitas y me cuesta mucho estar lejos de mi tierra, aunque estoy muy a gusto aquí. Madrid es una ciudad fantástica, una ciudad hermosa, acogedora, pero yo me comprometí con los valencianos allí y con las valencianas allí, y ese es mi compromiso, y como digo, España es demasiado grande. En nombre de BT, representada hoy en esta mesa por don José Luis Garcés, director de Red Eléctrica de España, doña Maite Vela ha sido su representante, el doctor Javier Enrique Ferrer, delegado de Asisa en la Comunidad Valenciana, va a despedir el acto. Gracias, José Luis. Es Gómez Ferrer, pero es igual. Quiero agradecer en nombre de los patrocinadores la presentación que Ismael Serrano ha hecho de la ponente, y a doña Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad, Políticas Inclusivas, secretaria y portavoz del Consell de la Generalitat Valenciana, agradecerle su presencia en este foro abierto e interactivo gracias a la participación de todos ustedes. Muchas gracias.